Bueno, buenas tardes a todos. Hoy tengo el honor de estar acá con Luz Dari, creadora de bioreprogramación, psicóloga y divulgadora de 5 leyes. Y bueno, es un honor tenerte acá. Vamos a decir que está en Colombia, así que un placer, la verdad. Hola Andrés, muchas gracias y también es un gran honor estar aquí. Mil gracias, te agradezco. Gracias. Bueno, ella es psicóloga y además hace cosas que son maravillosas y vamos a hablar un poco del drama infantil, que es lo que habla el libro. Y vamos a dejar que ella despliegue por el lado que quiera. Es una profesional, así que está todo en tus manos, Luz. Bueno, mucho mejor si me vas haciendo preguntas. Bien. Sin embargo, mira, empezaré por decirte que yo ayer estaba haciendo un en vivo y el nombre que le pusimos es si era posible sanar heridas que empezaron desde antes de que naciéramos, ¿sí? Entonces, primero que todo hay que tener claro que hay heridas que empiezan incluso en la concepción, ¿cierto? Hay heridas, hay traumas que empiezan en la concepción, porque si un bebé es concebido por un acto de violencia, de maltrato, ya ese bebé graba de manera personal y directa todo lo que los padres están pensando, sintiendo y viviendo. Y ya ese bebé después va a eh, digamos, reproducir eso, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Además de eso, todas las cosas que se viven durante el vientre, durante la gestación, también las vamos grabando. Y aquí me acuerdo de esta es una situación muy bonita de una consultante que yo atendí en España y ella tenía una historia un poco, digamos, curiosa, ¿sí? Y es que ella era amante de un hombre que estaba casado. Y entonces este hombre se veía con ella, digamos, los fines de semana, iban, tenían sexo, y luego iban los dos y se encontraban con la esposa de él y la hija de él. Y se iban de compras, de paseo, ¿sí? El caso es que entonces esta mujer a la que yo atendía vivía muy triste con esa situación, lo amaba, en fin, y tiene una niña de él. Cuando ya la niña tiene más o menos 2 años, se suben en el auto y la mamá pone un CD con una música que ella escuchaba mucho durante la gestación de la niña. Y la niña en el cochecito de bebés atrás en el auto y llega y le dice, esa música nos gusta mucho, ¿verdad, mami? Y la mamá, sorprendidísima, la mira por el retrovisor y dice, ¿por qué dices eso, mi amor? Porque tú la escuchabas mucho cuando yo estaba en tu barriguita, ¿sí? Entonces, digamos que esta fue una escena bonita, ¿sí? Positiva. No tan traumática, y también pasan otras bonitas y no tan traumáticas. Sin embargo, voy a contar un caso ya no tan bonito de una mujer que en una ocasión me dijo que quería una sesión de terapia porque ella había tenido una reacción exagerada, lo decía ella, es que yo tuve una reacción una vez con mi esposo, me molesté mucho. ¿Qué pasó? Es que en una ocasión recogimos a los niños en el cole y el segundo de mis hijos había hecho un dibujo que le habían puesto a hacer en el cole, que era que representara a la familia y que ella había mirado el dibujo y le había llamado la atención que en el dibujo estaba el papá muy alejado de todos los demás. Él estaba con la mamá, con otro hermano y bueno. Entonces ella le dijo a su esposo, mi amor, ¿cómo te parece que fulanito hizo este dibujo en el cole y te puso a ti muy alejado? Y entonces el esposo, sano, tranquilo, le fue diciendo, ah, mi amor, yo creo que eso es
porque cuando tú me dijiste que estabas en embarazo, yo me molesté, ¿sí? Esa era la segunda vez que se embarazaban y entonces él dijo, yo me molesté. Y es porque tenían una situación económica difícil, no tenían un espacio bien donde vivir, en fin. Y ella se molestó impresionante, quedó enojada con él y en fin. El caso es que esta mujer más adelante yo voy a esa ciudad donde ellos viven a hacer el taller de Volver a Nacer, que es un taller que yo hago. Y ella me había dicho, bueno, ese día yo le hago esa sesión de terapia y ella me había dicho que la mamá le había dicho que solo se había dado cuenta que estaba embarazada cuando le faltaba un día para que ella naciera. A ver, en 9 meses no te vas a enterar, no vengas con esos cuentos, ¿verdad? El caso es que cuando ella en la terapia, porque yo trabajo mucho llevando a la persona al momento en que se originó el conflicto, sea cual sea, ella se va a cuando tiene 5 meses de estar en el vientre de la mamá y dice, ay, mi mamá se está sobando la barriguita, me está acariciando y dice, entonces mi mamá sí sabe que yo estoy ahí. Ahí se da cuenta que obviamente la mamá sí Claro. sabe. Y entonces, en el taller, ella se va a un momento em, en que la mamá la quiere sacar de ahí. Y ella dice, ay, me quieren sacar, ay, mi mamá, están metiendo algo que es puntiagudo, ¿sí? Nosotros aquí en Colombia le decimos un chuzo, a algo que puede chuzar, ¿sí? Ay, ¿para dónde me hago? En fin, el caso es que ella ahí en ese taller descubre que ella es producto de una violación. ¿Sí? Uh, Y eso que qué ella, duro, el ¿no? papá y la mamá no estaban casados ni nada, pero ella ahí se da cuenta de eso. Después de que terminamos el taller, estamos conversando y ella me dijo, te quiero contar algo que solo yo sé hasta este momento. Y le digo, dale. Y me dijo, cuando yo tenía la misma edad que mi mamá tenía cuando se embarazó de mí, yo fui a mi pueblo donde había crecido, me reencontré con un amigo de la infancia y la adolescencia, él me dijo que estaba construyendo una casa, que si quería ir a verla. Y a mí me pareció muy normal y yo fui. Y dice, yo me acuerdo hasta cuando él me ofreció algo de tomar. De ahí nomás, cuando me desperté, me había violado. Y mira lo interesante. Dice, yo aborté en esa ocasión. Ah, Entonces, la mamá quedó en embarazo a la misma edad y la mamá quiso abortarla y no lo logró. no lo logró. Pero ya habían pasado 20 años más, había más tecnología y más cosas, entonces ella sí lo logró. Esto para decir que hay algo que llamamos ciclos celulares memorizados y que ella repitió la misma historia, ¿sí? Y para, digamos, ir de pronto cerrando esta partecita y este capítulo de los traumas y de lo que nos puede pasar mientras estamos en el vientre de la mamá, entonces, ella repitió esa historia y eso le puede pasar a muchísimas personas y cuando estamos en el vientre de la mamá, podemos grabar cualquier cantidad de cosas. Incluso yo estoy atendiendo actualmente a una mujer que tiene un sobrepeso de 50 kilos de más. Y el conflicto le viene ya desde que estaba en el vientre de la mamá porque la mamá sentía mucha presión del ambiente, del exterior, porque cuando van a tener el bebé, cuando van a tener el bebé, a ver si es que esta no sirve para tener bebés, no sé qué, no sé qué.
Entonces esa mujer empieza a sufrir desde que está en el vientre, ¿sí? Claro. De hecho, las personas que se forman conmigo en bioreprogramación aprendemos o aprenden que para venir a la consulta, una de las herramientas fantásticas que yo le pido a las personas es que traigan un dibujo, un cuento, la historia de vida, un sueño, en fin, varias herramientas. Y con el dibujo, inmediatamente yo lo vi, yo supe que su conflicto de sobrepeso venía desde que estaba en el vientre, ¿sí? Entonces, bueno, podemos grabar cualquier cantidad de situaciones, si la mamá se siente preocupada, la situación económica de cómo estaban nuestros padres cuando nos concibieron o durante la gestación, cualquier conflicto que viva la mamá. Y, y voy a poner un ejemplo ahora que me llega, sobre todo porque nosotros aquí tenemos muy presentes las 5 leyes de Hammer. Y es que hay una chica, ella se formó en Biorepro y ella constantemente decía que cada vez que ella se mojaba porque había lluvia, le daba gripa, se resfriaba. ¿Sí? Aquí en Colombia le llamamos gripa, en España gripe, no sé en Argentina, Igual, ¿vale? igualmente. Ok. Entonces, ella no podía decir que salía a la calle, no llevó paraguas y está lloviendo y se mojó porque gripe asegurada, ¿sí? ¿Y qué pasó? ¿Por qué le pasaba eso que lo resolvió? Es que cuando ella estaba en el vientre de la mamá, vivían en un pueblo, la mamá salió y llegó después de las 7 de la noche. Y el papá muy machista, muy celoso. Entonces no la dejó entrar a casa, sino que a ella le tocó pasar la noche en el patio de la casa, en la parte de atrás de la casa, toda la noche y cayó mucha agua. Llovió muchísimo. Entonces la mamá estaba muy preocupada por la bebé, de que si le iba a pasar algo, de que si se iba a enfermar. Entonces, efectivamente, esa bebé grabó que si hay lluvia es peligroso y me puedo enfermar. Entonces, desde Claro. ahí. Afortunadamente, al conocer eso, al tomar conciencia, al ir allá, lo pudo sanar. ¿Sí? Bueno, también grabamos lo que está sucediendo durante el nacimiento y la manera como nacemos determina enormemente Sí, nuestra vida. La determina a nivel económico, cómo va a ser mi economía, va a ser fácil, va a ser difícil, voy a sentir que merezco o que no merezco, voy a ser capaz de empezar mi vida laboral y a ganar dinero bien, todo depende de la manera como nacemos, ¿sí? eso, Luz, es lo que hablaba Groff, ¿puede ser? Groff y hay muchos otros. Hay un hombre que se llama, bueno, se llamó Joaquín Grau, Ah, mira. que habló de, él era de Madrid y entonces él habló de anateoresis, así lo llamó. Entonces, y hay un médico que se llama Thomas Berni, que tiene, que yo sepa, 2 libros que son buenísimos. Uno se llama La vida secreta del niño antes de nacer y el otro se llama El futuro bebé. Y yo he podido constatar todo eso que ellos dicen, porque como yo hago ese taller de volver a nacer y llevo a la persona a la concepción, a la gestación y al nacimiento, lo he podido corroborar. Han pasado más o menos 9.000 personas por ese taller, ¿sí? Entonces lo he podido corroborar. Entonces la manera como nacemos es nuestra, se le llama, lo dijo Marc Frechet, que fue un psicólogo con especialidad en pacientes con oncología, eh, francés. Entonces Marc Frechet decía, cuando nacemos es nuestra primera autonomía, porque es la primera vez que respiramos fuera del vientre de mamá y ya tenemos que empezar a hacer un esfuerzo para poder tomar nuestra comida, ¿cierto? Entonces, esa manera como yo nazco, si fue fácil, si fue difícil, si fue traumática, si fue por cesárea urgente, si fue por cesárea programada, si fue con forceps,
etcétera, etcétera, entonces eso va a determinar mi vida. Si la mamá se siente sola o acompañada, si la mamá se siente estoy sola en el mundo, estoy abandonada, si siente rabia porque el marido está bebiendo, tomando licor porque está muy feliz porque nació su hijo, pero la esposa está sola y él no llega, o si acaso llega está borracho. Entonces, la manera como nacemos es nuestra primera autonomía y eso va a determinar mi vida posterior. Voy a poner un ejemplo bien fuerte donde voy a incluir también el transgeneracional ahí, ¿vale? Y un concepto que se llama ser hijo de reemplazo, ¿sí? Tú me diste vía libre y yo aquí voy, Dale nomás. ¿sí? Perfecto, me encanta. Bueno, entonces es una mujer que su profesión tiene mucho que ver o tiene todo que ver con su historia. Su padre estaba casado por primera vez y la esposa va a tener a su primera hija. En el parto muere la esposa y la niña, Uf, en el parto. Este hombre queda devastado, muy triste, era un hombre muy joven, en fin. Después se vuelve a casar, más adelante, y tiene primero una hija o un hijo, varios hijos, y finalmente llega esta, que nace la misma fecha en que murieron la primera esposa y primera hija de esta. doble. Del papá. Claro. Sí, la misma fecha de nacimiento que era la misma fecha de muerte de la primera esposa del papá y la primera hija del papá. ¿Eso qué quiere decir? De manera inconsciente, ella viene para reemplazar Claro. a dos personas. Ah, Pero lo más fuerte de aquí es que las dos personas que viene a reemplazar, o de las dos personas, una es la primera esposa del papá. Por lo tanto, de manera inconsciente y simbólica, es como que ella pasa a ser la esposa del papá. ¿Y eso qué generó en la vida de ella? Que no pudiera tener una vida afectiva buena. Y aparte de eso, la mamá de ella le tenía celos porque veía algo ahí que todo era inconsciente y el papá era un hombre muy correcto y muy respetuoso, pero la energía estaba ahí. Ahora, ¿sabes a qué se lo puedo decir? Porque ella me lo permite y no voy a decir nombre ni nada. ¿A qué se dedica esta mujer? Es médico anestesióloga. ¿Por qué? Porque, y además, con especialidad en cuidado paliativo, en dolor. Porque tú imagínate el dolor de ese hombre, joven, menos de 30 años, joven, que pierde a su esposa y a su primera hija el mismo día, que la está amando, que es muy deseado. Entonces el dolor es enorme. Y además, la función del anestesiólogo es, es más importante reanimar o despertar a la persona a la cual le dio la anestesia. Eso es más importante inclusive que la anestesiarla, ¿sí? No dejarla morir. Entonces ella hizo esa profesión de manera totalmente inconsciente para revivir simbólicamente a esa primera esposa del papá y a esa hija, ¿sí? ¿Qué consecuencias tuvo eso para esta mujer? Dificultades enormes en la relación de pareja, lo que consecuentemente luego le trae dificultades a nivel de aparato reproductor. ¿Sí? Entonces ella llegó a tener un cáncer, en fin, ella siempre dice, Biorrepro me salvó la vida,
porque ahí fue donde ella descubrió todas estas cosas, que era una hija de reemplazo, que la mamá la veía como a una rival, que ella no tenía derecho a vivir su propia vida porque estaba viviendo la vida de otras dos, estaba reemplazando a otras dos, en fin, eso se llama, el nombre que le dio el doctor Salomón Selam, que es un médico francés, es el síndrome del yaciente, ¿sí? Claro. Yo reemplazo a un Bueno, muerto, ¿sí? Bueno, y la sacó barata. O podría haber terminado con cáncer de mama, con. tuvo cáncer a nivel de aparato reproductor, ¿sí? Ah, Y jodido, ¿sí? sí. O sea que no tan barata. Ella llegó a estar mal, en fin, Oh, pero por suerte está súper bien. Y se dedica, pues ella como es anestesióloga, en fin, hace un montón de cosas, se hace biorepro y tal. Esto para contar un pelín nada más sobre el nacimiento, ¿sí? Eh, una persona, discúlpame una persona que también estuvo en mi taller de volver a nacer porque era jovencita, era una chica del campo, había logrado hacer su bachillerato y ella quería encontrar un empleo, pero no podía. Ella decía, yo estoy dispuesta a laborar inclusive en una casa si me toca, a cuidar niños, a arreglar uñas, a hacer lo que sea, pero yo no logro encontrar un empleo. ¿A qué se debía eso? A que cuando ella nació, estuvieron a punto de morir ella y la mamá. Por lo tanto, como esa es su primera autonomía, cuando va a ser la segunda autonomía, que es cuando empezamos a ganarnos el dinero por nuestra cuenta, nuestro sustento es la segunda autonomía, cuando yo soy capaz de ganarme el sustento. Entonces, como ya nacer, que es la primera autonomía, fue muy peligroso, entonces, el inconsciente relee la cinta del nacimiento, entonces es como, es peligroso. Y por eso su inconsciente la protege de conseguir un empleo, mejor que no consiga empleo porque eso es peligroso. ¿Vale? Me hiciste caer una ficha. Te hago una pregunta, Lu. A ver, ya que estamos, total. Claro. Bueno, yo cuando nací me internaron y a los 2 años me dejó mi mamá. Siempre conseguí trabajos donde hago por demás, hacía por demás y ganaba poco. Y yo buscaba hacer siempre pero ¿a qué voy? El ingreso, haga lo que haga, el ingreso era poco. Así quisiera tener, no sé, tres trabajos, el ingreso para mí siempre era poco y siempre terminaba siendo, pero a nivel económico era un desastre. Te voy a decir, mira, si te dejaron hospitalizado, ¿cierto? En incubadora, hay varias consecuencias. Una, síndrome de incubadora. Son personas a las que les cuesta el contacto físico, la cercanía, las relaciones afectivas, entonces suelen tener relaciones de pareja a distancia. Ah, ¿Sí? Y de pequeños o en general son más bien alejaditos de los demás. ¿Vale? Listo. Eso por un lado. Segundo, ya al nacer viviste tu primer abandono. sí, ¿Sí? Entonces el bebé no sabe por qué me abandonaron. Y si me abandonaron es porque yo no soy importante, no valgo, no merezco, no soy nadie, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, si yo no merezco, ¿cómo voy a ganar bastante dinero? claro, no, totalmente. Si estuviera en consulta, enseguida te diría cómo sientes eso, porque yo ya estoy viendo unos cambios fisiológicos importantes. Tenés la libertad de decir lo que vos quieras. Acá está para. No, porque entonces nos ponemos a hacer terapia, ¿sí? Sí, un pensamiento que siempre tuve en mi infancia es más que todo, porque lo primero, yo creo que el chiquito lo primero que piensa es que tengo roto, que tengo mal, porque es todo culpa tuya.
Sí, sí, sí. Avalar lo que hicieron tus padres, es culpa tuya, ¿me entendés? Mm, Cargas con toda la culpa y la cargas por años si no la trabajas. sí. Por años. Sí, así es. Entonces ya ahí grabas una cantidad de cosas que dentro de lo que yo trabajo lo llamamos mandatos, mandatos frenadores. Ahí está el no merecer. No merezco. Si yo, tiene que ser que yo hice algo tan malo para que no me quieran. ¿Sí? Entonces, obviamente, el bebé se siente culpable y si yo tengo la culpa, pues tengo que pagar por ello. Te voy a poner un ejemplo súper fuerte de un chico que atendí hace muy poquito que hice el taller de volver a nacer. Es un hombre de 37 años, es excelente ganando dinero, muy bien, gana mucho dinero, pero no se le ve. Como decirte que en un mes se puede ganar $20,000, ¿vale? O más. Pero al mes siguiente no sabe cómo se gastó ese dinero. Entonces él dice, después de todo lo que encontramos, me dice, he perdido apartamentos, fincas, fincas son las casas de campo, camionetas, lo que quieras. ¿Por qué? Porque él de manera inconsciente sentía que tenía que pagar por existir. ¿Por qué? Porque la mamá siempre le había dicho que ella había renunciado a sus sueños por él. La Sí. mamá quería estudiar o enfermería o ser policía, ¿sí? Entonces, pero uno de los sueños de la mamá era ser mamá, solo que ese no se lo contó a él. Entonces, de hecho, en la terapia es muy importante porque llegamos a trabajar y a que la persona se dé cuenta que finalmente el sueño más importante de la mamá era convertirse en mamá. Sin embargo, de manera inconsciente, el hijo estuvo pagando toda su vida hasta que hizo esta terapia por existir. Tengo que pagarle a mi madre el derecho de existir, porque ella renunció a sus sueños. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a volver un poquito a ti y es, naces, conflicto de abandono, a los 2 años te abandonan y te voy a decir algo más. Es bastante posible que cuando tu madre se dio cuenta que estaba en embarazo, puede ser que haya pasado que ya no quisiera que tú estuvieras ahí. Sí, a ver, no la juzgo, pero yo siempre lo digo, ¿no? Cuando yo me puse a indagar todo esto, decidí ir a buscarla para sacarme esta mochila y di la oportunidad de arrancar de cero. Y la luché porque viste, una arranca de cero, es decir, obviamente, siempre medio distante porque yo para mí mi madre era mi abuela, el primer abandono que tuve fue el de mi abuela, que fue cuando murió. Fue como la que me había criado, ¿me entendés? No entendía todavía lo de los 2 años porque yo con mi vieja no había estado. Entonces digo, bueno. Y en un momento me daba cuenta que yo estaba sosteniendo una soga que el otro lado no la sostenía. Porque para mi vieja sus hijas eran sus 2 hijas y sus nietos. Y me encantaba ver cómo pagaba la culpa con mis nietos, porque, con los nietos de ella, porque era todo lo contrario. Pero digo, bueno, yo esta soga no la puedo sostener y yo ya hice todo. O sea, la suelto y ella sabrá qué va a hacer, qué sé yo. Yo ya vengo acostumbrado a no estar con ella, a estar sin ella. Pero por lo menos tuve quise hacer la iniciativa, Coraje. claro, para ver si se podía arreglar algo, para ver qué se sentía estar en contacto con ella, para conocerla también. Y bueno, llegó un momento que digo, esta soga yo no la sostengo más, porque me está lastimando más que cuando ni siquiera me había acercado a hablar, porque terminé, ¿me entendés? Entonces digo, la suelto, chao. Y bueno, ahí estamos, ahora estamos en contacto cero, por ahí se me escribe, le contesto, obviamente, pero no, a ver, no hay no se genera, porque ella no genera el vínculo más. Capaz que le hago acordar a mi viejo también, ojo. Entonces, puede ser miles de cosas. Pero hoy en día lo acepto, o sea, le digo, mamá, si tengo que ir a comer allá voy, si tengo que ver a mi hermana, a mi sobrino, antes no, ni en pedo. Me puedo sentar a charlar con ella, como también puedo estar con contacto cero como ahora, pero no por enojo. Antes estaba contacto cero por enojo. Y ahora Ujú. entiendo que esa soga, bueno, a ver, se tuvo que soltar en algún momento.
Eh, Eso es bueno porque ya la tienes sana en ti, ¿cierto? Ya sanaste eso y es muy importante. Bueno, entonces hablamos de abandono. El niño o la niña puede sentirse abandonado, no solamente cuando vive en un abandono real. Para el inconsciente, real, imaginario, simbólico o virtual, es exactamente lo lo mismo. mismo. No. ¿Sí? Ujú. Entonces, me acuerdo mucho de una chica que yo atendí, es una mujer joven, recién tenía un niño que tenía 1 año y un poquito más. Entonces ella viene a mi consulta y me dice, yo vengo porque yo no quiero que a mi hijo le pase lo mismo que a mí. Yo, de mi colegio, cuando estaba pequeña, era la que tenía la casa más grande, la habitación más grande, los juguetes de última moda, todo. Pero mis papás nunca estaban presentes. Y Ay, dice, de hecho, un día me llevaron donde fui, ellos fueron a visitar una pareja de amigos que tenían una niña muy contemporánea conmigo y se regresaron a casa sin mí y no se dieron cuenta. Solo cuando llegaron a casa se enteraron de que, ¿y dónde está la niña? Se había quedado allá. No habían, en esta época no habían celulares, entonces ella se sentía, tengo muchos bienes materiales, pero mi papá y mi mamá no estuvieron ahí. Entonces ahí también lo puede vivir como un abandono, genial. ¿sí? Sí, Bueno, sí, sí. ahora, ya que tú dices que hablemos un pelín de heridas y mencionaste la herida del abandono, me llega en este momento la herida de la humillación, Oh, ¿sí? que- te- tengo una lista si querés. ¿Cuántas descalificaciones, humillaciones vive un niño? Uf, te cuento una Si para que te quieres, quede de lado. menciona unas de las tuyas. Mi abuelo, yo con 9 años, 8 años, me gritaba a las 5 de la mañana de una pieza a la otra, inútil, levántate. Palabras textuales, inútil, levántate. 6 de la mañana, al pedo. Pero él me tenía que hacer levantar igual, militar. Pero ni siquiera por mi nombre, inútil. Mira, me acabas de hacer acordar de una mujer que yo vi, tenía también sobrepeso y la despertada de la mamá era, levántate, cerda. Y estoy atendiendo a una chica que yo estoy feliz con ese proceso porque hay veces, muchas veces los procesos nos hacen regalos maravillosos, los consultantes cuando van Eh, cambiando, eso es maravilloso, ¿sí? El papá las hacía levantar a ella y a sus hermanos a las 3 de la madrugada a golpes y a que aprendieran las tablas de multiplicar, diciéndoles brutos, son unos brutos, ignorantes, no sé qué, y aprendas en la tabla de multiplicar. ¿Cómo se puede aprender una tabla de multiplicar? Un niño, ¿sí? Que está sí, consternado, para que utilicemos las 5 leyes, está consternado ahí. No puede, no no, es posible. sale todo lo contrario. A mí mi abuelo me levantaba, tenía una biblioteca gigante yo, y me decía, te pones a leer. Y cuando tenía una hora me decía, tenés una hora, media hora, para agarrar o un juguete o mirar tele y después te pones a leer. ¿Sabes cómo terminé yo? Yo era súper inteligente, repetí un año para hacerlo, pero parir, o sea, porque era lo peor que le podía pasar a él, porque era... Y bueno, y terminé terminando después de años, porque para mí el estudiar no era que me costaba, era no te voy a dar la mano a torcer, hasta que entendí que era yo el que estaba condicionándome. Pero era no te voy a dar la mano a torcer, porque era militar, era Don Washington, ¿viste? Encima Washington el apellido. Entonces era, Ah, vamos, allá arriba, claro. Qué educado, qué educado el nieto, qué educado. De golpe y así para el otro lado. Digo, mirá cómo te repito, mirá cómo soy todo lo contrario. Te terminan haciendo convirtiéndote en algo que no termina teniendo futuro si vos no te das cuenta a tiempo.
Lo tú entraste en rebeldía, Exacto, ¿cierto? sí, sí. Entonces, tu manera de comportarte con él, mira, me acabas de hacer acordar de un hombre que era súper machista, violento, le pegaba a la mamá, era impresionante. Y tenía un hijo. Y yo conozco a ese hombre que antes era un niño pequeño, lo conozco desde pequeñito. Y un día le dijo al papá, usted se cree muy macho pegándole a las mujeres. Pues ahora va a ver, me voy a volver marica para que vea. Y se puso homosexual por darle rabia al papá. Por supuesto que cortó relación con el papá y en fin. Vale, yo no sé si hacemos una pausa porque debo encender la luz, ¿te parece? Pues me levanto aquí, tú lo Anda, vas a editar, me imagino. anda, anda, pero lo que corra es normal. ¿Cuál es el problema? Si esto es entre casa. Anda, Ah, bueno, vale, tranqui, tranqui, sí. ya, No, no, yo. Todo entre ya. casa lo mío, luz. Yo no tengo luz, no tengo cámara, nada. Es más, no estoy con el mate. Yo si no grabo con el mate, me río. O sea, lo mío es todo natural. Sí, Bueno, yo creo que igual, ¿cómo te puedo explicar? Ellos querían, no sé si buscaban lo mejor para vos o era lo mejor para ellos, ¿me entendés? Para decir, soy yo como lo tengo así, ¿me entendés? Gracias a mí lo tengo así. Porque no es para vos, es para que hablen de ellos. Che, vos viste cómo lo tiene, vos viste qué educado que es, vos viste. Y la verdad que en mi caso llegó un momento que reventé. A mí yo me pegaban con un palo y yo no lo sentía. O sea, yo estaba en un muro de goma. Yo tengo una charla acá con otro chico que tuvo que vivió el abandono y él decía, yo lloraba. Y yo llegué a un momento, a mí me pegaban. Y para mí era una caricia, o sea, te miraba y más bronca le daba y me pegaba con la villa, me cortaba con la villa, y yo lo miraba como diciendo, ya estoy muerto en vida, ¿me entendés? Era normal, o el palo era normal. Tengo una escena que escribo en el libro, que él me pega, me deja tirado en un colchón, hace dos costeletas, una al perro y una a él, y yo no como. Y yo con el perro no me podía enojar, porque cuando a mí me pegaba, el perro se acostaba arriba mío y me cubría. Y hasta el día de hoy tengo perros enormes, acá tengo uno al lado mío durmiendo. Y bueno, y toda mi vida me acompañó el perro. O sea, se ve que me grabé esa imagen, eh, pero hasta ese punto, ¿no? Pero estaba, hoy en día de las cinco leyes entiendo que estaba en un muro de goma, no tenía vivo. Estaba como en un dorsal, ¿me entendés? Me pegaban y no. Sí, bueno, qué sé yo. Cuando. te entiendo. Y mira, porque eso le llamamos descalificaciones, ¿cierto? Entonces, acabas de decir una cosa y es que quiero decir dos cosas y que no se me escape la una o la otra. Eh, el- un niño que, mira, yo laboré en enfermería 15 años, Ujú, ¿sí? Y entonces, a las laboré en un hospital de barrio. Y a las 5:30 de la mañana, de la tarde más o menos, casi siempre llegaba un señor con su hijo de más o menos 12 años, corriendo el hombre con su hijo en brazos, porque venía con una crisis asmática, no, ¿vale? Cualquier día le pregunto yo a la mamá, porque yo ya conocía parte de esto, no de las 5 leyes, sino de la teoría de guión mental personal, y le pregunto yo a la mamá, señora, venga, cuénteme qué pasa en la casa, qué pasa con este niño. Y me dice, ay, enfermera, vea, lo que pasa es que el papá no lo quiere. Entonces, nosotros tenemos dos hijos, él y una niña. Y el papá llega todos los días del trabajo y siempre trae un caramelo, ¿sí? Un dulce. Y dice, ¿dónde está la nena? ah, ¿Dónde está la nena? Y le da el dulce a la nena. ah, Entonces, ¿qué sucede? Si no me ven por las buenas, yo voy a hacer que me vean, así sea teniendo que hacer la crisis asmática, porque era la única manera en que ese niño sentía que el papá lo tomaba en brazos, así fuera un ratito, mientras llegaba con él al hospital. ¿Sí? Entonces, si no recibes caricias,
te vas a hacer patear para ser, para por lo menos sentir que existo. Tú dijiste una frase muy, muy heavy. Estoy muerto en vida, Sí, totalmente. ¿sí? Y lo sentí. Entonces, hay que sentir de alguna manera que estoy viva, aunque sea haciéndome patear, ¿sí? Yo te voy a decir algo que lo digo, no se lo he dicho como en 4 videos. Le voy a volver a repetir y capaz que si lo escucha algún día se va a enojar también. A mí, Luis Felipe y Rodrigo me dieron 2 becas. Y para mí no fue la plata. Fue la primera vez que sentí que el alma entraba en mi cuerpo porque fui visto. En 45 años. Mm. Eso es lo que valoro. O sea, yo nunca había sido visto por nadie. O sea, todo me lo. A ver, yo peleaba por todo, pero era como en guerra constantemente y nunca estando en paz vino alguien y me dijo, che, eh, que tampoco sé por qué ni nada, pero ¿a qué voy? No fue tema económico, no fue tema de ego. Fue como si el alma bajara y dijera, bueno, estás vivo, ¿viste? Que alguien te ve. Y eso para mí vale Wow. oro. Y tú dijiste, acabas de decir una cosa, yo ya me apunté aquí lo que, o lo otro, el otro ejemplo que quiero decir, similar por una paliza. Entonces, tú dijiste, estoy vivo, alguien me ve. El ser pateado le salva la vida a la persona. No quiero decir que estoy de acuerdo con la violencia, en ¿No? absoluto, sino que al menos cuando le pegan, así sea, para eso me ven, así sea, para decirme, levántate, idiota, tal, me ven, existo, así sea para eso, ¿sí? Entonces, este niño aprendió a ser pateado. ¿Y qué pasa con esa persona que más adelante, de adulto, se las va a arreglar muy bien para que lo pateen? Porque la única manera que conoce de ser visto o de recibir alguna caricia es mediante el golpe. Y se vuelve profesional en artes marciales. Por ejemplo, y mira, eh, tú dijiste que estabas listo siempre para responder, ¿cierto? Entonces hace poco alguien mencionó, yo digo que a mí me caen mal los perritos, los chihuahua, porque son muy ruidosos, porque son... ¿Sí? Y entonces, porque a mí me dan miedo los perros, pero los que ladran, los que no ladran, no. Y porque tengo una historia con un perro que me mordió, en fin. El caso es que alguien dijo hace poco en una clase que yo estaba dando en un taller de herramientas de terapia, entonces dijo algo del miedo, y yo siempre decía que esos perritos son tan escandalosos porque quieren inflarse, hacerse ver más fuertes. Entonces luego me llegó esta frase que los perritos quieren, esos perritos bullosos quieren transmitir esto. Te tengo tanto miedo que tengo que mostrarte que yo soy muy fuerte, Claro. aunque sea una cosita chiquita e insignificante, ¿cierto? Entonces, bueno, eh, otra historia que quería contar respecto a lo que puede marcar una paliza, una descalificación, una humillación, porque yo he escuchado unas descalificaciones Oh, que no te alcanzas a imaginar. Por ejemplo, una mamá diciéndole a su hija, eres una escoria. sí, sí, sí. O una mamá, este hombre consultó conmigo porque constantemente tenía accidentes y varias veces iba conduciendo, él era conductor de taxi, entonces iba conduciendo, le daban por detrás, ¡tan! Un latigazo, ¿sí? Entonces, eh, él recordó que cuando estaba pequeño, el profesor le pegaba con los nudillos aquí en la cabeza, ¿sí? Y él cualquier día mencionó en la casa o en fin, y la mamá le dijo al profesor, puede pegarle todo lo que quiera, péguele,
¿sí? Eso por un lado. Luego, con otro chico, hay unos seminarios a los que yo asistía y éramos muchas personas, con Tony Robbins, con Hart Becker, con estos speakers, oradores famosos. Y a mí me llamó mucho la atención de un chico que todas las veces cuando nos ponían a trabajar en equipos, pues era por idioma, entonces todos los hispanoparlantes, los británicos, los que hablan italiano, en fin. El caso es que me llamó la atención que este chico, la primera vez, dije, bueno, pues vale, la primera vez, entonces la expresión de él es, yo le tengo miedo al éxito. Y yo le tiene miedo al éxito y este está aquí viendo a ver si tiene éxito, ¿cierto? Porque estábamos allá para crecer. Luego me lo encuentro en Londres, en otro seminario, y vuelve con el mismo tema, le tengo miedo al éxito. Luego vamos a otro seminario a Roma y el mismo tema. ¿Sí? Finalmente, voy a Madrid y él va porque yo hago sesiones de bioreprogramación en grupo. Y entonces, otro que era del mismo combo, lo invitó, ve, él era el que organizaba, tal, entonces él viene aquí. ¿Qué quieres trabajar? ¿Qué quieres resolver hoy? Que yo le tengo miedo al éxito. Y entonces mira lo que sucedió. Él es gemelo con otro, ¿sí? Con un hermano. El hermano muy triunfador. Este hombre finalmente triunfó, a los dos les está yendo de maravilla, en fin. Entonces eran muy pobres, muy pobres. No había papá presente. Las dos únicas riquezas que tenían en su casa era la mamá, pues tenían una cama con un colchón roto de paja, ¿sí? Un colchón de paja roto y una grabadora, le llamamos aquí, una cosa para escuchar música que Sí. funcionaba con cassette, ¿sí? Y entonces, eso era toda su riqueza. La mamá sale a comprar algo para hacerles una sopa y los dos niños tenían 5 años. Y entonces ellos quisieron investigar qué pasaba, que de ese aparatito salían voces, ¿sí? Entonces desbarataron el radio, lo desbarataron. Y para celebrar ese éxito, ese logro que habían tenido, entonces estaban muy contentos después de que lo habían desbaratado y se pusieron en el colchón a saltar, le sacaban paja por los huecos que tenía, la tiraban para arriba y estaban bailando y estaban felices. En esas llega la mamá y se da cuenta de lo que pasó. Y este hombre dice, cuando yo desperté, mi madre me estaba poniendo paños de agua fría para que despertara, porque se desmayó de la paliza tan grande. Entonces, si yo tengo el éxito, ¿sí? Y Sí. enseguida viene una paliza que casi me mata, ¿quién va a querer tener éxito? Y por supuesto que le va a tener el miedo al éxito, ¿sí? Bueno, entonces estamos hablando de descalificaciones, que es como le llamamos aquí, tantas que existen, y voy a contar una muy, 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 muy heavy, porque justo estos días que estaba haciendo el taller de herramientas de terapia, le decía yo a los estudiantes, les decía, miren, los terapeutas debemos terapiarnos. Nosotros Sí, debemos pero ser totalmente. responsables e ir a terapia, porque nosotros también tenemos nuestras historias. De hecho, y si no, ¿por qué estamos ahí prestando este servicio? Estamos Claro. constelados, Sí, ¿cierto? hora de vuelo a Estamos Fulton. de salvadores. Sí. Bueno, entonces yo les decía, porque si no nos terapiamos con cada historia que nos cuente el consultante, vamos a empezar a llorar, ¿sí? Y les conté una historia de una mujer que yo atendí también en España. Nosotros, mira, un paréntesis aquí para poner en contexto, nosotros aquí en Colombia, cuando hace 30 grados de temperatura, eso para nosotros es mucho, ¿sí? Y hoy venía comentando con el del Uber y decía, pues tú imagínate 40 grados.
donde existen estaciones, ¿sí? Ahí, por ejemplo, en España, en Europa en general, 40, 45 grados, que yo llegué a estar en Madrid a las 3 de la mañana, 45 grados en la calle, ¿sí? Entonces, esto era para poner en contexto. El caso es que esta mujer, esta consultante, me contaba que ella había sido abandonada, había estado en un internado de monjas y las monjas ponían a otras niñas del internado que tenían retardos mentales o en fin, a sacar heces de el sanitario, se lo untaban a esta niña en el cuerpo, la ataban a un árbol en el patio a mediodía Ay, cabrón. de un sol de verano. Tú imagínate que cómo se puede sentir una persona así. Soy menos que una mierda. Totalmente. Además la humillación, porque ese ataque a la integridad es humillación en el medio de todo. O sea, es una locura, una Esto locura. es impresionante. Ahora me acuerdo, me acordé ya que dijiste esto, un hombre que yo atendí era sindicalista. Y tú imagínate un sindicalista que no puede hablar en público. Él no podía hablar en público. ¿Por qué? Porque sus padres eran de España y en la época de la dictadura y eso, o cuando pueden emigrar, se van a vivir a Alemania. Allá la mamá se embaraza y nace este bebé. Tú imagínate. La mamá no tiene ni idea de hablar alemán, no sabe nada. La están atendiendo, es su primer hijo. Entonces ya eso es un shock, tanto para la mamá como para el hijo cuando nace. Está expuesta, no entiende nada, se siente humillada, etcétera, etcétera. La regañan. Cuando el niño tiene 2 añitos, está en la guardería. Y un día, con 2 añitos, se hace sus necesidades en el pañal. Normal, tiene 2 años. Y la profesora lo agarra y delante de todos los otros niños dicen, miren a este cochino, puerco, miren lo que ha hecho. Y lo expone ante los demás. Veamos. ¿Quién va a ser capaz de hablar en público? Ah, no, un desastre, sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, listo, ya hemos hablado de otra buena cantidad de traumas, de humillación. Dime si quieres alguna otra pregunta, si quieres orientarlo para Eh, otro lado, ¿qué más quieres? te voy a tirar la última, pues tampoco te voy a sacar tanto tiempo, pero te voy a contar una historia mía y yo creo que la evalúes. Por lo que te decía del alma al cuerpo, ¿no? Vos sabés que mi abuela, la madre de mi papá, en su momento me criaba como si fuera un hijo, porque me dejaban ahí, ¿no? Mi papá vivía en Europa, cuando venía se dedicaba o a pegarme o a hacer sus cosas. Y en un momento decidió que no íbamos a ir a vivir todos juntos. Yo habré tenido, no sé, 6 7 años, en un pueblito Arias se llama. Ahí tuve una infancia complicada. Y se mata en la moto. Mm, ¿Qué hace mi abuela? Hepatitis, trasplante de hígado. wow. Empieza a enfermar y estaba al lado, ¿no? Y yo me empiezo a dar cuenta que yo no soy el hijo, soy el nieto. Porque se empieza a entregar por su padre, por mi papá, ¿no? Se empieza a morir. Empieza a quedar disociada. Yo todavía estaba con mi abuelo ahí, ¿no? Y cada vez empieza a reconocer menos y ya se le ponía la piel escamosa porque el hígado le estaba rebotando. Y un día me acerco a hablarla, después, no sé, yo todavía vivía ahí, ¿no? Y le digo, abuela, ¿cómo anda? Me dice, ¿vos quién sos? Y pregunta por mi papá, ¿no? Y cuando yo salgo medio afuera como a llorar, o sea, nunca lloré, pero viste que me ponía mal porque estaba muy inmuro. Mi abuelo cierra la puerta con llave y me cambia la cerradura de mi casa. Me fui a una plaza a dormir. Y ahí, o sea, imagínate lo que fue. Para mí, la única persona que me reconocía, me miró a los ojos y me dijo, ¿vos quién sos? Y mi abuelo ahí me cambió, obviamente, la taca. No, no era mi abuelo, era el marido de mi abuela que me había criado, pero no era mi abuelo paterno, se había muerto ya. Pero vos imagínate lo que fue para mí. Digo,
Me fui a dormir a la plaza, me acuerdo. Ese día, en ese momento, volviste a tener varios abandonos, Por eso te lo remarcaba. aparte de una pérdida de territorio importantísima. Y no ser reconocido, la persona que te conoce, que te mira a los ojos y te diga, que te crió, que te diga, ¿vos quién sos? Y Daniel Entonces, Ortega, el hijo. Y la verdad es que no fue el hijo. Vos decís, yo no soy tu hijo, porque para mí era mi mamá. Y ahí te das cuenta que sos el nieto, no sos el hijo, y que se está muriendo por el hijo real. Y que vos perdiste, o sea, ¿cómo te lo digo como lo sentí yo en ese momento? No soy nada. ajá, Me di cuenta que no soy nada, porque ama a su hijo. Yo no soy nada, o sea, no tiene fuerza ni para quedarse por mí. Se entregó para ir con su hijo. Literal, ¿me entendés? Lo vi en ese momento, lo vi así, digo. Entonces, de nuevo es como que, ¿viste cuando hablan del territorio, el prófugo, de estar perdido, ¿no? Digo, ¿qué hago? Me fui a dormir a la plaza porque digo, después de años, cuando escribo el libro, me pongo a estudiar, hablo con mis tíos, me dice, pero nosotros no sabíamos nada. Y no, ustedes vivían en una nube de pedo, que todo lo que pasaba en esa casa era maravilla, le digo, eran todo, ¿me entendés? Era todo divino. Y nadie sabía nada de lo que me había pasado a mí tampoco. Pero tampoco nadie, al no preocuparse nadie. Ay, pará, llamo a mi vieja. Nunca le había hablado hasta ese momento. Le digo, mirá, mamá, me pasa esto. Vos sabés que estoy ocupada ahora, no te puedo atender y no puedo ir. O sea que fue wow, black, black. Y bueno, me vine para acá, me acuerdo que dormía en el piso, levantaba los cigarrillos de la calle. Después conseguí un laburo y después empecé a hacer artes marciales y me empecé a hacer mi vida acá. Las artes marciales me acomodaron y después empecé a estudiar, ¿no? Pero fue calcularle que a los 14 años yo estaba viendo la calle. Por eso te digo, para mí ese momento, viste lo que te decía hoy, ¿no? De que me bajara el alma al cuerpo, para mí, o sea, fue... Y me encanta poder hablarlo para que las personas lo puedan escuchar, ¿no? Decir, che, pero he estudiado suicidio, acompañamiento de suicidio, porque también lo pensé. ¿Cómo no lo voy a pensar si mm, estorbaba en todos lados? claro, claro. O sea, Qué fuerte, porque mira, es que ahí te quedaron varios duelos, sí, varios duelos. Entonces pierdes al papá cuando de pronto aparece, ¿cierto? Es como una esperanza de que, bueno, por lo menos voy a tener a alguien, voy a ser visto, en fin, pero lo pierdo. Pierdes a tu abuela mamá o a tu mamá abuela, que ya dejas de ser menos que el nieto, claro, ¿cierto? Porque tú mismo lo has dicho, yo pensaba que era su hijo y que me amaba como a su hijo, pero me acabo de dar cuenta que ella se está dejando morir por su claro. hijo verdadero y Con que yo 10 no le años, con 11 importo. años. O sea, con 11 años, ¿Mm? imagínate. Ah, otra vez. Por eso yo creería que tu madre muy posiblemente quiso deshacerte de ti cuando tenías 2 meses. Puede ser, totalmente. Yo no lo niego. A ver, no era. A ver, yo te hago. Yo soy siempre una persona que no me da vergüenza mi pasado, porque gracias al pasado soy lo que soy. Mi mamá en ese momento andaba de joda, y mi viejo en ese momento también. O sea, lo que menos querían era un hijo. Así de simple y claro. Y bueno, mi viejo no supo qué hacer y me entregó a su madre, y mi vieja desapareció. En su momento lo juzgué y en su momento me enojé con la vida hasta que aprendí y me puse a estudiar lo que es la biología, ¿no? Y digo, che, hay hembras que crían otros cachorros, hay hembras que matan a los cachorros, hay hembras que los tienen. Y digo, en algún punto fui valioso porque por lo menos me dieron la vida. ¿Qué sé yo? Bueno, después decidieron dejarme donde consideraron ellos que era mejor para la cabeza de ellos, qué sé yo. A mí no, cuando yo hablé con ella, como se lo dije, ¿no? Mirá, no me alcanzó a mí, pero si vos pretendés que te vaya a abrazar, no me sale. En este momento no me sale. Pero está todo bien, arranquemos cero. Pero bueno, tuve 40 años de lucha y enojado con la vida literalmente y me permití estar enojado con la vida, ¿no? Total, y en todo tu derecho. Claro. Pero bueno, es como te digo, yo agradezco haber conocido a todos ustedes, agradezco estar acá, agradezco haber estado en el posgrado, agradezco, aprendí un montón y me fui interesando, bueno, las medicinas sagradas, a mí me cambiaron. Hice una medicina sagrada, terminé escribiendo un libro de 600 hojas. O sea, largando todo, Black. Y ya sabes que yo también transito por ahí porque me parece súper, súper fantástico, ¿sí? Entonces, mira, para cerrar esta partecita que tú me dices es ese niño de 11 años.
tuvo varias heridas ahí mismo, en ese momento, varias pérdidas. Por lo tanto, hay varios duelos ahí por resolver. No sé si hasta dónde los hayas resuelto. Puedes hablar de ello y estar tranquilo. Podría ser por el muro de goma o puede ser porque ya está resuelto, ¿cierto? Porque cuando podemos hablar de lo que nos pasó sin estar llorando, sin estar en el drama, entonces podemos decir ya está resuelto, ¿sí? Ujú, Ahora, puede ser que esté resuelto entre comillas, porque tuviste que ponerte un muro de goma para poder sobrevivir, tengo que hacer que todo me resbale porque es tan doloroso que si me quedo ahí en el dolor no lo soporto, ¿cierto? Entonces más bien hago como que no pasa nada. Justo hoy atendí a una chica que la mamá no se quiere a sí misma. Entonces no podía querer a la niña. Entonces cuando ella nace, esta niña se pone muy triste, porque la enfermera se la muestra a la mamá, mire qué niña tan linda. Ay, no, 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 no. Y hacía este gesto, no, 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 no. ¿Sí? Eche para allá. Y esta mujer hace más o menos lo mismo, hace casi los mismos gestos que la mamá y como no me importa. Y aprendió eso para poder sobrevivir, porque es que esa mamá no quería alimentar a esa niña, decía que qué pereza una niña, y en la misma habitación donde está esta mamá con esta niña, a la que no quiere abrazar, con la que no quiere tener contacto, a la que no quiere darle un beso, alimentarla, hay otra niña y la mamá dice, ay, tan linda ella, qué niña tan bonita, pero la otra, no la propia, ¿sí? Y mira, ya que tú me dices, me estoy acordando de un caso que fue súper heavy, ya que tú me dices que tu abuelo era militar, tuve una chica en consulta, terminó muriendo de suicidio. Ella suspendió el proceso, al cabo de un año o algo así, me llamó y me dijo, Luz, te necesito urgente. Sin embargo, yo justo estaba saliendo para Barcelona. Yo le dije, mira, yo viajo mañana para Barcelona, imposible verte. Sin embargo, yo inmediatamente que llegue, miro cómo me las arreglo y te busco un espacio. Pero escríbeme, por favor. Finalmente no me escribió, en fin, y siguió, finalmente buscó psiquiatra, pero mira la parte interesante, la parte más interesante, pues, o fuerte de esto. El papá era militar, ¿sí? Y el papá no quería tener hijas mujeres. ya. Y justo tuvo tres mujeres, ¿vale? Finalmente después un hijo varón, el menor. Entonces, como era militar, pues hay clínicas especiales para esta gente, para los militares, ahí atienden a sus esposas y tal. Entonces, nace esta niña y en la cama de al lado hay otra pareja, una señora, que tuvieron un varón. Los otros querían una niña y Ya. estos querían un varón. Y entonces llega y se dijeron ahí, recién nacidos los bebés, que por qué no lo cambiaban, ¿vale? El caso es que finalmente pues no la cambian, tan, ella sigue ahí, para el papá ella nunca valía, las otras hermanas tampoco, mujeres, qué pereza, tal. ¿Sabes cómo se quita la vida a esta mujer? Fue a una cita con psiquiatra, le manda medicación, la hermana la acompaña, la deja en la portería del lugar donde viven, ¿sí? La deja ahí y está lo que tiene que suceder también. Se acerca que el vigilante del lugar donde viven, de aquí le llamamos una unidad cerrada, donde hay varias viviendas o varios bloques de apartamentos, en fin. Entonces, el vigilante se estaba como ya cambiando de ropa para irse, puso el revólver sobre una mesa, esta se acerca ahí a saludar, agarra el revólver y dice, esto es de verdad.
Qué locura. Lo fuerte es que lo hizo con una de las armas, o sea, el papá es militar. Sí, 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 ¿Qué sí, sí. hace? Maneja armas. Sí, sí. ¿No me quieres? Mira lo que hago. Mm. Y era una mujer hermosa, inteligente. Yo siempre que pienso en ella veo su sonrisa, en fin. Y por una herida de rechazo cuando nace Sí, totalmente. y que se va aumentando con el tiempo porque se va agudizando, se va haciendo más profunda con todas las historias que pasan. Sí, es un tema. Yo creo que la solución es, no, no sé si la solución, me van a decir en mi caso, ¿no? Yo siempre hablo de mi percepción. Dejar de luchar contra las heridas son parte de uno. Trascender no la vamos a trascender jamás, le vamos a sacar peso. Y bueno, y yo soy esta persona que fue abandonado, no, no voy a dejar de ser abandonado. Y gracias al abandono que viví, estoy acá. O sea, lo tengo que aprender a transitar conmigo, no, no, es mi realidad. Y tengo que aprender que, bueno, aprendiendo diferentes cosas, perdonando estando en paz con mi vieja, para estar en paz conmigo mismo. Pero es parte de mi vida, ¿no? Y si yo lucho con, estaría mintiéndome. Estaría mintiendo. Yo tengo otra visión. ¿Está bien? Sí, bueno, Para mí, mi percepción, digo, la que a mí me sirvió. exacto, exacto, muy bien. Todos los problemas son problemas de percepción. ¿Cómo percibo yo? ¿Me quiero quedar en el victimismo porque fui abandonado, porque me trataron así, porque me dieron muchas palizas a mí particularmente, etcétera, etcétera? O tú dijiste, lo trasciendo. Lo que sí es importante y lo que yo hago todo el tiempo es llevar a la persona a ese momento en que sucedió el abandono, la humillación, etcétera, etcétera. Lo sanamos, sanamos a ese niño o a esa niña, le mostramos que hoy en día tiene una vida completamente diferente, ¿sí? Y entonces así puedo vivir de una manera diferente. Sí, y además, bueno, ahí está, ¿no? Yo veo que muchas veces pecan, no sé si es el ego de muchos terapeutas, me incluyo, cuando yo arranqué, que tenía poco recorrido, y hacerle la carta al niño. Pero ¿quién se la está haciendo la carta al niño? ¿Se la está haciendo un adulto emocionalmente inmaduro que Eso, trabajó o se lo está haciendo un adulto herido que no trabajó nada y te dice, eso. escribí la Por cartita? eso es, yo es, vamos a ese niño. Y yo desde mi adulto le muestro a ese niño una situación diferente, que sobrevivió, que salió adelante. Mira, yo en una ocasión, justo, y me acuerdo perfecto la fecha, justo después de una noche de ayahuasca, ¿sí? El 6 de diciembre del 2016 y más o menos a las 6 de la mañana, yo estaba en Barcelona, habíamos tomado ayahuasca en la noche, tal, y yo me llegó una respuesta. Entonces fue, gracias a que mi madre no estuvo como yo la necesitaba, porque mi madre estaba ahí, estaba, ¿cierto? Y estaba para hacernos pegar sobre todo, porque ella le ponía quejas a mi padre, que Ah, llegaba del campo acalorado, cansado, y ella le ponía quejas y entonces él nos pegaba. Sí, desde muy pequeña nos daban palizas impresionantes. A mí la última paliza me la pegaron cuando yo tenía 27 años, ¿sí? Y fue la última porque me fui de casa a la semana siguiente. Aún así, yo amo mucho a mis padres. Mi viejo ya trascendió, lo amo muchísimo, hicieron lo que supieron y lo que pudieron con las herramientas que tenían, etcétera, totalmente. etcétera, y también lo veo como acuerdos de almas. Pero el caso es que ahí de repente, ¡boom! Dije, wow, yo soy la terapeuta que soy gracias a que mi madre no estuvo. Porque me pasé toda la vida o durante mucho tiempo buscando cómo sanarme y Ujú, aprendí así a ayudar a otros a sanar. totalmente. Y como vamos a, sanar, a cerrar ahí una cosa que es muy bonita que yo le digo a mis estudiantes
el primer día de la formación en bioreprogramación, les digo esto, porque ahora hablaste de ego. El primer día que yo estuve en una clase de teoría de guión mental personal, que es la película que hacemos en nuestro inconsciente cuando estamos pequeños, de acuerdo a nuestras vivencias, por supuesto, mi maestro dijo, la palabra terapia en sánscrito y en hebreo significa labor de Dios. El Dios que hay en ti, el Dios que hay en mí y el Dios en el que sea que creamos. ¿Sí? Entonces, yo le digo a los estudiantes, tú puedes pensar que eres tú el que hace la terapia, pero va a ser mucho más fácil si das por hecho que el consultante tiene todas las respuestas y que el consultante es el que más o el único que sabe realmente de su vida. Y lo hace Dios. Yo siempre le digo a Dios todos los días en la mañana, Dios, aquí estoy yo. Gracias por elegirme, por permitirme hacer de canal para ayudar a estas personas. Entonces a mí eso me pareció fascinante. Mi maestro me dijo o nos dijo, en un libro de Jung aprendí esto y eso fue lo que hizo que yo, antes de empezar psicología, mejor dicho, que yo quisiera en ese día, que fue en abril del 92, yo dije, yo voy a estudiar psicología para irme, y yo antes pensaba que Alemania, para irme a Alemania a hacer un máster en Jung, ¿sí? En psicología analítica de Jung. Entonces, a los 3 años logré pasar a la universidad, terminé, y a los 3 meses ya estaba, a los 2 meses ya estaba en Barcelona para empezar el máster en psicología analítica de Jung. Cuando encontré esa frase en uno de los libros, dije, wow, ahora no me preguntes en cuál, porque no me acuerdo, porque leí varios libros de Jung. Sí, sí, sí. Y entonces dije, wow, qué bueno. Entonces, eh, el ego, el ego del terapeuta, del psicólogo, en fin, yo pienso que hay que trabajarse, ¿sí? Hay que trabajarse, Ahora de hay que vuelo. sanarse, no me puedo quedar sentada en el clavo por una metáfora que yo cuento. No me puedo quedar revolcándome en el dolor, en el victimismo, tal, no, Y debo además salir de ahí. yo creo que esto, te das cuenta, los terapeutas, yo vuelvo a hablar, siempre hablo de mí, ¿no? Yo cuando arranqué no arranqué algo para facturar o para hacer plata. Lo arranqué porque tenía que sanar. Entonces, yo creo que las horas de vuelo tienen que estar. Y hay muchos que hacen un curso para después poder dar sesiones, que no digo que esté ni bien ni mal, no mi problema es juzgar nada. Pero voy a que yo no lo arranqué para hacer sesiones, ni para escribir un libro, ni para estar en ponerle, no sé, en el círculo con el Felipe o en el posgrado de medicina. Todo eso no lo sabía que yo iba a estar. Yo lo arranqué para sanar. ¿Y por dónde arranco? Y arranqué por acá, y después me fui para allá, y después me di vuelta para acá. Pero la idea era sanarme a mí mismo. Y después, bueno, la vida me abrió diferentes lugares, pero nunca arranqué con la idea de generar plata, por ejemplo. Que no digo que esté mal porque la plata es bueno y hay que generarla, pero me parece que las horas de vuelo las vas a tener cuando querés sanar. Así es. Y además hay mucha gente que se forma porque también quiere ayudar a otros, porque nos gusta hacerlo y porque también es una manera de ganarse el sustento para vivir. Y está perfecto. Y Ah, qué bueno hacerlo desde el servicio, sí, ¿cierto? totalmente. Entonces, también es válido Sí. y qué bueno. Bueno, Lu, no te saco más tiempo porque te voy a tener todo el día. Así que Podríamos hablar muchísimo más, si quiere más adelante hacemos otro, hacemos otro. Te voy a, organizamos. Te voy a invitar acá y para que te comprometas, después vamos a hacer fecha. Tengo una comunidad que hacemos charlas con donaciones. Pagan de entre 5 a 15 mil pesos y ahora vamos a ayudar a un hospital, el Ilela se llama, que es para los nenes que tienen cáncer. Y anteriormente ayudamos, hice una charla con Ale Quiroga y ayudamos al comedor del Tigre, que es un comedor comunitario, porque venía el Día del Niño y regalamos 70 consolitas chiquitas. Así que ya está, te comprometo acá. Vale, yo encantada, encantada porque Buscamos, estamos también para servir.
buscamos una fecha y tranquila que hay tiempo porque por suerte, viste, el grupo que tenemos nosotros es divino. Tirás eso y todos. Así que bueno, la idea es ir ayudando a los nenes ahora con cáncer y después iremos ayudando a diferentes sectores de la comunidad. O sea, fue una idea que, gracias a Dios, siempre me acompañan en mis locuras ustedes. Así que yo feliz. Bueno, pues si quieres ahora más tarde buscamos la fecha y ya está. Dale, Luz, ¿Vale? buenísimo, buenísimo. Bueno, Bueno, te libero. Mil gracias, un placer y me encantó la charla. gracias a ti, Andrés, y cuando quieras, pues hacemos otras. Dale, un besito grande. Chao, chao. Vale, chao.